7 de la mañana, 35 minutos. Está con nosotros del despacho Castro Cordero Asesores, Alejandro Castro, nuestro abogado. Bienvenido. Buenos días, Viridiana, Gastón. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarlos. Oye, a ver, decía Viridiana hace ratito, se supone, según la ley, entiendo, no somos abogados, pero un extranjero no puede tener propiedades en las costas. Es una razón, yo supongo que es una ley de la antigüedad, porque pues antes te invadían en barco, y bueno, no sé ahora cómo invadan, pero el hecho de tener extranjeros en la costa era considerado peligroso para la soberanía del país, porque al ser dueños de ese pedacito de tierra, pues igual y llegaba un buque acorazado, un portaaviones, y te lo estacionaban en su costa, y entonces era un problema para México, ¿no? ¿Esa es la razón? Ya no están estacionando portaaviones. Sí, exacto, bueno, y aquí barcos, menos. Pero bueno, no necesariamente, no fue esa la razón. Okay. Sin embargo, la exposición de motivos más o menos dice que el territorio nacional iba a quedar en manos de los extranjeros y por eso había que hacerlo. Por eso las capitales de los países nunca están cerca del mar. ¿Se ha fijado usted cómo no hay ninguna capital cerca del mar? Precisamente por eso las ponían tierra adentro, para que te tardaras en llegar a conquistar el país, ¿no? Eso nunca lo había reflexionado. Sí, no hay capitales en Con Juárez costas. eso no le funcionó, con Juárez eso no funcionó. No, recordemos no que Juárez precisamente fue cambiando la sede del gobierno, la sede... Hasta Veracruz precisamente porque la idea fue, cuando vio que Estados Unidos toma Palacio Nacional, dice, no, bueno, esa es muy mala idea, tener en un solo lugar el poder. Entonces, por eso él lo fue cambiando. Sí, pero por eso te digo, y perdón, ya con eso termino, es que por eso nunca vas a encontrar la capital de un país en costa. Nunca lo había reflexionado. El artículo 27 constitucional es el que regula la propiedad de la tierra y el agua y regula muchas cosas. Este artículo 27 ha tenido solo 20 reformas, bueno, porque se ha ido reformando y reformando para hacerlo un poco más proteccionista, digamos, de esa forma. Se retoma igual que como viene la prohibición para que los extranjeros puedan adquirir un inmueble dentro de la franja de restricción. Estas franjas son de la frontera, son 100 kilómetros, y de la costa son 50 kilómetros. Que aquí, ojo, los 50 kilómetros abarcan Mérida. No, van más allá. Mucho más de Mérida. Entonces, cada inmueble que está comprando un extranjero lo tiene que comprar por medio de un fideicomiso. Entonces, al final rompen la regla. No, lo adquieren por medio de un fideicomiso. Ahorita platicamos de eso. En 1857 realmente es cuando se establece esta prohibición. Y realmente lo que está retomando es la ley Juárez, la ley Lerdo de desamortización de los bienes del clero, que fue pésima esa ley, porque creó en México una gran división entre pobres y ricos. Realmente creó una pobreza extrema en las comunidades indígenas. La desamortización. La ley. ¿Por qué? Si tú veías que este bien era de la iglesia, tú podías ir a denunciar y te lo iban a vender al 10% de su valor catastral. Si ahorita no tenemos valores catastrales muchas veces reales, en esa época era menos todavía. Estas leyes traían dos objetivos realmente. Una, pues sí, quitarle los bienes que le llamaban manos muertas, que no producían, y dárselos a la gente que iba a producir. Pero la gente que se supone que iba a producir no tenía dinero. La gente de los pueblos no tenían dinero para comprarlo. Y cuando lo vendían al 10%, la gente que sí tenía dinero, crearon latifundios. Claro. Esto ya da pie a los latifundios y da pie después a una revolución, porque vamos a regresarle la tierra. ¿A quiénes? Pues a los que la trabajan. Nunca lo pudieron adquirir los que la trabajan. Esa era una parte, regresar la tierra a los que lo trabajaban. Y otra parte fue el hacerse de dinero, porque por esas transacciones el gobierno cobraba el 5% de una alcabala. Nunca obtuvieron mucho dinero. El gobierno no se hizo millonario con esto, verdaderamente. Entonces, le restringen tanto al clero como a los extranjeros el obtener bienes. Y a los extranjeros le dicen, tú para que tengas un bien tienes que tener un permiso del gobierno, y si quieres tenerlo aquí en la franja no lo puedes obtener. ¿Hay una razón para que no hayan podido entonces tener en la costa o cerca de la frontera? Y dijo la exposición de motivos de la Constitución de 1917. Dice, a pesar de que en 1856, con la ley de desamortización de los bienes del clero, se les prohibió a la iglesia no tener bienes, sabemos que el día de hoy
1916, 1915, siguen teniendo bienes. Y entonces hay que quitárselos. Porque si no, el día de mañana ellos y los extranjeros, y ahí aparecen los extranjeros, ellos y los extranjeros van a tener todo nuestro territorio nacional. Pero en realidad venía el pleito, por decirlo de esta forma, con la iglesia. Con lo que la iglesia había ido comprando predios o había recomprado sus terrenos, decían que por medio de personas morales o por otras personas, y se habían regresado los predios. Y ahí es donde agregan a los extranjeros, donde dicen, bueno, en una franja de 100 kilómetros en la frontera y 50 no van a poder tener los predios. ¿No? ¿Qué dice la Constitución? Lo prohíbe expresamente, pero la Ley de Inversión Extranjera dice, bueno, pueden adquirirlos por medio de un fideicomiso. Un fideicomiso es una forma en la cual un banco, por medio de un banco, uno aporta el valor de la propiedad. Aquí sería, yo extranjero aporto el valor de la propiedad, el banco lo va a adquirir y queda en un fideicomiso. Y yo voy a recibir los beneficios no es como casa, extranjero. ¿No es mi terreno? Si es tu terreno, bueno, es terreno del fideicomiso, porque realmente se aporta en propiedad. Esto dura 50 años, que es prorrogable, por eso no tienen ningún problema, es prorrogable. El fideicomiso va a hacer todas las obligaciones de pagar el predial, de pagar todo lo que se tenga que pagar, y en realidad al final del fideicomiso, en su caso, pues se podría vender, ¿Se puede heredar? Se podría heredar los derechos, sí, se podrían ceder los derechos del fideicomiso. O sea, es pero no es tuya. En esencia es de ellos. En esencia es de ellos. El fideicomiso no solo se utiliza para eso, se utiliza para muchísimas cosas. Aquí lo que hizo la ley fue exactamente decir, es un fideicomiso sobre bienes inmuebles en zona restringida. Puedes crear ese fideicomiso, lo pueden adquirir de esa forma los bienes. ¿Qué es lo que hay que ver muy claro? Yo diría, creo que los extranjeros aquí no tienen muy claro, o pocos de ellos, yo creo que son muy pocos, los que no tienen muy claro cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos en la playa, que los accesos a la playa no son propiedad de nadie. Los accesos existen, que las playas no son propiedad de nadie. Aquí también lo que vimos, y por eso dijimos que habría que platicarlo, ¿por qué el español entró a la cárcel? Si digamos que no fue grave, pero no era algo que pusiera en riesgo la vida como tal, porque los extranjeros no tienen arraigo en el país, no tienen arraigo en Mérida. Y una de las situaciones para la prisión preventiva justificada, la prisión justificada es que no tengan arraigo en el lugar. Eso significa se pueden ir y no pasa nada. Exactamente. Lo que busca la prisión preventiva justificada es que puedan enfrentar las consecuencias y el proceso, sobre todo, y que no se puedan dar a la fuga. Él está en proceso, ¿no? Él está en proceso. Entonces lo meten a la cárcel y dicen al español, te quedas aquí porque si no te nos vas a ir. Ya después tuvo que pagar, tuvo que cumplir con los requisitos que el juez le haya puesto para garantizar que no se va a sustraer de la justicia. Pero además son ¿no? 6 meses aquí, ¿quién los paga? Sí, exacto. ¿Por qué no se puede ir? Porque si no, porque cuando lo agarran, si ya pasó, porque no lo han sentenciado. Porque no hay sentencia. Lo que está llevando es lo que pagó fue una multa. Lo que pagó fue una especie de fianza, digámoslo de esta forma, garantizó su estancia en el país, garantizó la forma de que no se va a sustraer de la justicia, que va a afrontar el proceso penal, pero al final de cuentas le pueden imponer una pena de prisión, no necesariamente tal vez entraría a la cárcel, y resarcir los daños, ¿no? Sí, que ahí se supone que ya llegó a ese acuerdo. Pero el otro día veíamos una señora que agarraba a huevazos un coche que estaba en el paso a la playa. Decidieron ahí ponerse en la playa y pusieron unas tienditas de campaña y todo eso. Y salió una mujer, me parece que canadiense, y bueno, les dijo hasta de lo que no. Y los atacó incluso. Entonces a mí sí tengo la impresión de que como que no entienden muy bien. Yo creo que algunos no deben de entender, ¿no? Algunos no lo entienden. Es interesante lo que pasó con el artículo 27 constitucional, porque retoma las leyes de reforma. Y es lo que hace, retoma las leyes de reforma, que no necesariamente fueron las mejores para el país. Sí cambiaron la formación del gobierno, cambiaron muchísimas cosas, pero por ejemplo, la ley Juárez, retoman un poco la ley Juárez. La ley Juárez que decía, quítale los fueros realmente a la iglesia y al ejército.
Eso hizo que el ejército y la iglesia no estuvieran muy contentos. Claro. Pero también recordemos que en ese inter era cuando se estaba peleando por sacar a Maximiliano. A Maximiliano lo fusilan en el 67, en 1867. Entonces, las leyes de reforma fueron saliendo mientras Juárez estaba todavía, bueno, Comonfort y Juárez Sí, claro. estaban peleándose con Maximiliano, ¿no? Y esas leyes lo que retoman es realmente quitémosle los bienes a la iglesia, no todos los bienes, les dejan los monasterios, les dejan las iglesias, pero todo lo que no era bienes necesarios, digamos, para el culto, ¿no? Claro. No solo a ellos, también a las instituciones civiles. De hecho, la ley lo que dice, lo que decía era, quitémosle, pero no quiten los hospitales a las instituciones civiles, déjenle las escuelas, porque todo lo demás se les quitaba. Según esto, las casas muchas veces las vemos pintadas de blanco con rojo y lo vemos, ¡ay, qué bonito está! Era la forma en la que se identificaban las iglesias, los terrenos de las iglesias. Una casa que estaba pintada de blanco con guardapolvo rojo, normalmente se identificaba que era una casa de la iglesia, Okay. o perteneciente a la iglesia. Y ahorita nosotros lo vemos y decimos, ¡ay, qué bonito! Está muy típicamente pintado. Era por eso. Era por eso. Y tú podías, insisto, ir a acusar y decir, mira, este bien es de la iglesia y te ganabas que lo pudieras comprar. Okay. Entonces eso se dio para todo. Y en la exposición de motivos de repente apareció también y los extranjeros. Y ahí es donde nace en el 50, pero en de la el nada. 17. Pues... Y fíjate, a mí lo que me pasaba era que cuando me lo explicaron, a mí me dijeron, a ver, la razón es una razón estratégica. Un extranjero no puede tener propiedades cerca de la frontera porque se vuelve pie de playa para que entre un ejército invasor, ni en la costa por lo mismo. Bueno, sí, pero en la Constitución del 17 sí, claro. no lo vieron de esa así, forma, claro. ¿no? Yo lo que aquí vengo a platicar es la Constitución del 17, lo que dijo fue, antes de que el territorio nacional quede en manos de los extranjeros, vamos a ponerles limitantes. Porque también tienen limitantes para adquirirlo fuera de las franjas. También tienen que pedir permiso, también tienen que... No es de que llego y lo compro. Y nosotros también, si vamos a otro país, normalmente tenemos restricciones para adquirir inmuebles. Okay. Vamos, tenemos que pedir permisos, tenemos que sacar algunas licencias, que es igual que aquí. Aquí lo que funciona para la franja es el fideicomiso, mismo que van con un notario, un banco y se los van a hacer y van a tener ahí ciertas restricciones, nada más. Okay. Oye, por cierto, ahorita es que me hacen la corrección. Me dicen, ¿estás loco? A ver, Argentina, hablando de las capitales que están... Yo hay pensé algunas en Campeche que están o en Chetumal. No, capitales de los países. ¿Países? Sí. Ah, entonces dice, a ver, Cuba, pues la capital es La Habana. Bueno, también está muy difícil que la pongan más tierra adentro. Exacto, es que hay algunos en los que no se podía. No se Dinamarca puede. Por Copenhagen, Copenhague, sí, Grecia, Atenas, Indonesia, Yakarta, Japón es Tokio, Panamá es Ciudad de Panamá, pero ahí no hay mucho. Perú es Lima, Portugal es Lisboa, Tailandia, Bangkok, Uruguay, Montevideo. Pero pues hay ríos, no, según yo no son mares, pero bueno. Dice, sin contar Brasil, que antes era Río de Janeiro y después la movieron a Brasilia, precisamente. Así que bueno, pues ahí está la corrección. Noti para mí. Alejandro, muchísimas gracias por la Gracias, Viridiana, Gastón. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, ahí lo tiene. Pues interesante, ¿no? Esto de los extranjeros. El abogado Alejandro Castro del despacho Castro Cordero Asesores. Vamos a hacer una pausa y regresamos.